Inhala, exhala. Inhala, exhala. Una vez más. Inhala, exhala. Cuando sentíamos que amábamos viajar y conocer otras culturas, la India te hará reflexionar sobre eso en las primeras horas que la conoces. El ruido excesivo, los olores, la polución, la cantidad de gente por todos lados, tu cerebro estará sobreestimulado constantemente. Tu instinto de protección te lleva a no confiar en nadie. Pero espera, cuando paras, respiras y recuerdas por qué querías viajar a este país, la magia ocurre. Llegamos a Nueva Delhi, la capital de la India. Esta es oficialmente la segunda ciudad más poblada del mundo después de Tokio y la primera en religiones y en contaminación. A pesar de que nosotros también estuvimos en Tokio, sentimos que es una sensación completamente diferente. Tokio, siendo la ciudad número 1 de sobrepoblación, es completamente organizada y acá sentimos una invasión del espacio personal que no hemos sentido en ningún otro lugar. Cuando nos referimos a las personas de India es decir que son hindúes. Esto es completamente errado porque hindú está netamente relacionado con las personas que pertenecen a esa religión, como lo son los cristianos o los católicos. Ya nos ha pasado que en Instagram hay personas que nos corrigen cuando nos referimos a ellos como indios, que es verdaderamente su gentilicio correcto. Hello. ¿Qué pasó? No, me dañaron el ovni. Me pusieron una cortina. La India es el país donde nacieron 4 de las religiones más populares de todo el mundo. En este país se practica el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sikhismo. Es el país donde la religión es el dueño de todos los comportamientos de las personas, las muertes, las costumbres, cómo se relacionan, y tienes que entender que tú estás en su territorio. Por eso debes de respetar a lo máximo todas las tradiciones de cada una de estas religiones. Acabamos de salir de un templo y vamos a tratar de caminar a un lugar que solamente está a 15 minutos y no avanzamos una cuadra. O sea, la gente encima de nosotros, que cuánto valía, tratando de estafarnos, los tuk-tuk, que no era seguro para nosotros, que no pasábamos una cuadra, que era un lugar muy peligroso. Parce, esta es la India, esta es la verdadera India, muy caótica. Y creo que es el triple de caótica para las mujeres. ¿Cómo te sientes? Un poco abrumada y perseguida. Otro tema que nos causa demasiada curiosidad a los que venimos desde afuera es lo que pasa con las vacas, que son sagradas y demás. Esto efectivamente es así porque ellos dicen que son demasiado dadivosas porque dan mucha más leche de la que necesitan sus crías y por ende las personas también se pueden alimentar gracias a ellas. Por esto matar vacas es un delito. Incluso es muy sonado un caso de unas personas que mataron una vaca y a ellos los lincharon y pues a quienes los lincharon no les pasó nada porque en realidad se decía que estas personas eran menos que esas vacas. Y un tema súper importante es por qué las vacas están por ahí en la calle, pues finalmente porque a veces dejan de ser productivas y ya a los dueños no les interesa tenerlas ni tienen el dinero para hacerlo. Así que en realidad es bastante triste decir que sí son sagradas, pero las tiran a la calle porque ya no las quieren mantener. Esta sin duda es uno de los lugares más potentes donde hemos estado a lo largo del mundo, y es que tu cuerpo mantiene en constante defensa.
tus estímulos, tu cerebro se quiere estallar cada segundo con cada cosa que pasa en estos lugares. Del 60% de los indios son vegetarianos y esto tiene una explicación clara, y es que va directamente relacionado con su religión. No porque adoren las vacas, aunque también, pero la mayoría de las personas que son vegetarianas son porque creen en la reencarnación. No importa cuánto sientas que estás preparado para la India, nunca es suficiente. Incluso jamás estarás preparado para la India. O bueno, sí, cuando lo vives y logras superarlo. Cuando por fin descifras las sonrisas amables, empatizas con la curiosidad honesta, conectas con la cultura y la realidad que no pretenden ser lo que no es. Esto es la India.